¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. A ver, me quiero pausar tantito. En el tema de conciencia, estabas explicando que es una interfase donde agrupa, digamos, todo el entorno con el que nos vinculamos o tenemos interacción. Así es. ¿No? Porque a veces dicen, es que quedé inconsciente, ¿no? Que me dio un golpe y quedé inconsciente. Y ya regresé a la conciencia. Correcto. Te voy a compartir desde mi punto de vista, para mí, qué es la conciencia, digo, en este intercambio Diálogo, de ideas. Y me quedó muy claro desde hace mucho. Para mí la conciencia es poderse dar cuenta de. Bien. Darse cuenta de. Entonces, vinculándolo con tu explicación, pues darse cuenta del entorno. Claro. Darse cuenta de las cosas, darse cuenta. Vamos a entrar a un tema muy relativo, darse cuenta de la realidad, ¿no? De qué es realmente real y qué es realmente, y qué estamos a través de filtros mentales, pues distorsionando de alguna forma, ¿no? Mira, más que distorsionando, yo te diría interpretando. O interpretando. Interpretando, porque en realidad, por ejemplo, si tú ves una silla, pues una silla sigue siendo silla. Y aquí podemos entrar, insisto, a debates filosóficos muy añejos y muy largos. Pero una silla sigue siendo silla. ¿Cómo sabemos que la silla es una silla? Porque nosotros le asignamos esa interpretación. Hay una clásica metáfora en donde dice, si tú le entregas un libro, vamos a suponer, donde vengan todos los secretos de la humanidad, a una tribu que actualmente todavía viven en condiciones precarias, en algún continente, pues ese libro fundamentalmente, si no saben leerlo, si no tienen esta interfaz de conciencia para poder interpretar las palabras, fundamentalmente les puede servir para prender fuego o para cubrirse del frío. Lo arrancan y hacen una cobija de papel, que el papel es muy caliente, por cierto. Entonces, per se no tiene ningún valor a partir de su existencia. Empieza a tener un valor a partir de que nosotros lo interpretamos. Pero ahí todavía hay muchos pasos, Carlos, que son muy interesantes, porque hoy en día con esta infocracia, en donde ya ni siquiera existe la democracia, es la infocracia, que es el poder de la información. En este poder de la información, estaba escuchando a un autor de filosofía muy interesante, un italiano, y hablaban respecto a esto, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos medir el rendimiento que tienen las personas actualmente a partir de tener la posibilidad de tener acceso a la información, sería un rendimiento muy precario en términos de la comparación con otros momentos históricos. Es decir, si tomamos en consideración a todas las personas que tienen acceso a un teléfono inteligente, ¿cuántas de esas personas han logrado tener un doctorado o una maestría o ser una eminencia en carpintería o en plomería, a partir de que ahí tienes toda la información? La información está ahí. Pues mínimo, ¿no? Está ahí, la podrías estudiar. De hecho, yo estudié mi diplomado en cine vía internet. Y ahí he encontrado textos que antes estaban reservados para las grandes universidades. O sea, si no tenías la posibilidad de entrar a Oxford, Cambridge, Harvard, etcétera, no tenías acceso a esos textos. Y hoy en día los textos están en línea. O sea, toda la información básicamente está ahí. Pero regresamos a la interfaz. ¿Quién? Si yo no soy consciente de que eso está ahí, no puedo interpretarlo. No puedo acceder a esa información que está ahí, ¿sí? Que está ahí en el aire. En realidad, ahora con el tema de toda la información digital, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante en esta infocracia, a propósito de que tienes la revista de Capital Político. Fíjate que esto va a resultar interesante. Nosotros pasamos del totalitarismo de mediados del siglo XX, que se manifestó en diferentes países, no vamos a entrar en esa materia, a los regímenes democráticos, aparentemente, ¿no? Y esto es bien interesante. En los regímenes democráticos, que pasaron del totalitarismo a la democracia,
la sociedad era disciplinada, se le disciplinaba. Fíjate cómo vamos a relacionar 3 conceptos. Se le disciplinaba a partir de ¿qué? De los datos demográficos. Tú que has estado en el medio político desde hace tantos años, y pues en mi caso también, a ti te interesaban los datos demográficos para saber cómo llegarle a unas personas en una campaña, en un distrito, cuál era la demografía. Y a partir de esa demografía se generaban instrumentos disciplinarios. ¿No? Disciplinabas a las personas, no te subas aquí, no uses este lugar, el semáforo, los reglamentos, etcétera, todos son elementos instrumentales disciplinarios. Pasamos de eso a una infocracia, donde hoy por hoy vemos una sociedad controlada, no disciplinada. ¿Por qué? Porque tenemos ese aparato que tienes ahí en la mesa, que nos sirve como un dispositivo psicométrico. Gente que interesante. Es decir, a través del teléfono inteligente que todos tenemos, vamos aportando en tiempo real datos psicométricos. ¿Qué significa psicométrico? Que mido las interacciones de mi psique con el medio ambiente. ¿Eso a qué nos lleva? A que si antes, bueno, pues a partir de la demografía se planteaban urbanizaciones, se planteaban fábricas donde se iban a construir y tal, a partir de una demografía. Hoy llegamos a esta atomización del marketing al individuo, porque yo tengo información psicométrica del individuo y tú lo sabes muy bien. Las campañas publicitarias se pueden fragmentar a niveles muy pequeños para dirigir el mensaje a cada uno de los individuos, ya ni siquiera a una comunidad, a una sociedad, a cada individuo. Es decir, el Facebook, por ejemplo, el YouTube. A mí me encanta hacer este ejercicio. Cuando alguien tiene YouTube Premium, por ejemplo, pedirle su teléfono y que me permita ver su feed. No tiene nada que ver con el mío, ni con el tuyo, ni con el de enfrente. Es como el Instagram también. Es algo totalmente aleatorio a partir de los datos psicométricos que obtiene el famoso llamado algoritmo de cada individuo, lo que permite enviarte información que eventualmente controle el accionar de la gente en la sociedad. Es decir, antes nos disciplinaban, ahora estamos controlados, fundamentalmente. Yo creo que el tema de conciencia es un tema muy amplio, ¿no? Porque también se ha escuchado la parte de la conciencia colectiva. Correcto. ¿Qué me podrías explicar de la conciencia colectiva? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se percibe? Mira, bueno, uno de los pensadores, psicólogos, que eventualmente lo considera un psicólogo, entonces no había como tal per se la disciplina de la psicología, y si quieres ahorita entramos en esa materia que me parece muy interesante, hablar sobre la evolución de la psicología como actividad. Carl Jung, que fue un personaje muy importante a principios del siglo XX, que él originalmente estudió con Sigmund Freud, y después se separaron por algunas diferencias. Por algunas diferencias respecto a los motivadores que, de acuerdo a Sigmund Freud, impulsaban la vida del ser humano. Carl Jung fue una de las primeras personas en plantear algo llamado inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Y él plantea el inconsciente colectivo. Fíjate, no habla de un consciente colectivo, de una conciencia colectiva, habla de un inconsciente colectivo, es decir, algo que no podemos tener acceso, como tú mencionabas, de lo que no me doy cuenta, pero que me influye, porque es inconsciente. Y ese inconsciente colectivo va definiendo o va determinando lo que yo denomino en el último libro que te mencionaba, el contexto. ¿Sí? El contexto es algo muy subjetivo, porque en realidad mucha gente en las teorías de conspiración dice, no, pues es que hay alguien que está apretando los botones para manipularlos, la Matrix o lo que tú quieras y mandes. No, yo estoy convencido que no es así. Estoy absolutamente convencido que este contexto lo vamos construyendo cada uno de nosotros a partir de las interacciones que tenemos con el resto de las personas. Entonces, esta conciencia colectiva en la posverdad que llaman los filósofos actualmente del metamodernismo, de la hiperrealidad, de la hiperinformación, se está regresando a ser inconsciente colectivo. Es decir, en los movimientos estudiantiles, por ejemplo, de la década de los 60 en el siglo XX, había una conciencia colectiva, había un consciente social. Vamos a buscar luchar por mejores condiciones de trabajo, vamos a buscar luchar por mejores situaciones para la gente, mejor vivienda, lo que tú quieras. Actualmente no, Carlos, no vemos esa conciencia colectiva. Vemos una individualización de
las demandas de las personas a partir de sus propios intereses. Mira, un filósofo surcoreano que te recomiendo que leas, muy bueno, de apellido Han, plantea en uno de sus 25 libros, si mal no recuerdo, yo nada más he leído 16, pero actualmente está muy en vanguardia este filósofo porque habla de la sociedad del cansancio, de la sociedad de la transparencia. Por ahí escribe un artículo para Capital Político en relación a Han y la sociedad de la transparencia, en donde dice efectivamente que ya no hay esta conciencia colectiva. Hemos perdido la conciencia colectiva, nos hemos encerrado en un círculo autorreferente del yo, ¿sí? Y únicamente lo que hacemos es unirnos con tribus urbanas o digitales, que es el peor de los casos, que nos confirman nuestros sesgos de identidad. Es decir, yo pienso que todas las personas estudian filosofía, porque a mí me salen puros feeds de filosofía y de psicología en Facebook y en YouTube, y platico contigo y platico con mis amigos filósofos, y por lo tanto, toda la gente estudia filosofía. Y los que no estudian filosofía son personas que están perdidas. Fuera. Pero lo mismo sucede con los que estudian arte, o los que estudian psicología, o los que estudian política, o los que estudian o los que les gustan los manualidades, perros, o los perros. Les gustan las bicicletas, o los que les gustan las motocicletas, Así o los es. coches. Entonces, o las bolsas. esta atomización de la sociedad en tribus autorreferentes, lo que está haciendo es que se pierda el concepto de comunidad, de acuerdo a Han. Ya no hay una comunidad per se, por lo tanto ya no hay una conciencia colectiva. Salvo de los que hablan entre sí de sus mismos temas. Por supuesto. Filósofos con filósofos, políticos con políticos, exacto. Ciclistas con ciclistas, cocineros con cocineros, en fin, ¿no? Así es. Entonces, lo más interesante del asunto para este efecto de la conciencia es que al perder el contacto con la comunidad, estamos haciendo communities. O sea, voy a hacer esta analogía, ¿no? Del inglés a español para que se entienda que estamos hablando de algo artificial. El concepto de comunidad se perdió. Ahora es mi community, ¿sí? ¿Quién es mi community? Pues las personas justamente que comulgan con mis ideas, con mis valores, con mis creencias. ¿Y a qué nos lleva este concepto de community? A un intercambio de personas como bienes de adquisición. Es decir, las personas que nos están viendo amablemente, pues fundamentalmente somos un bien de consumo para ellos. Me siento, escucho el podcast, lo consumo, pero yo nunca he platicado contigo, no he platicado con ese otro personaje, no me interesa ni siquiera platicar, lo consumo, es un bien de consumo. Entonces nos volvimos o pasamos a ser sujetos a objetos de consumo. Y esto inherentemente conduce a la desensibilización de la conciencia colectiva. No hay conciencia colectiva. Dejamos de tener esta conciencia colectiva. Fíjate que bueno, te consta, a finales del siglo XX hubo una crisis importante de fe, de religiones. Hay unos datos que dicen que inclusive llegó a descender el 30% de adeptos o de feligreses, por ejemplo, en el caso de la religión católica o cualquiera de sus variantes judeocristianas. 30%. ¿Y todas esas personas en qué creen ahora? ¿O qué piensan? Olvidemos qué creen, en qué piensan. ¿Sí? En el universo, en los cuarzos, o en una combinación de varias cosas, ¿sí? Es decir, estamos lo mismo que en un streaming. Tú cuando eras niño y yo también, pues te sentabas y veías la película que pasaba en el canal, ¿no? En el canal 2 o en el 5 o en el que tú quieras, ¿no? Y básicamente tenías 4 opciones. Acomódate a las 4 opciones que tienes. Hoy tú prendes y tienes un streaming de películas, tienes YouTube, tienes Facebook, tienes on demand. Pues es lo mismo. La conciencia colectiva se está volviendo una conciencia o una inconsciencia individual on demand. ¿Qué quiero pensar hoy? No, pues quiero pensar que Dios no existe, que ahora existe una divinidad. Se me ocurre. Me meto al mundo digital de la información y voy a encontrar otras personas que piensan lo mismo, on demand. Y de repente voy a encontrar unas que dicen, no, pero en este caso de esta tribu ya no existe Dios tampoco, solo existe una divinidad. Pero aquí sí castiga. Entonces me voy a buscar otra tribu donde no castiga. Entonces tenemos una crisis muy importante de pensamiento on demand, o producto de este on demand, de esta estructura mental on demand, ¿no? O sea, no es posible. No es posible que podamos mantener una conciencia colectiva cuando el pensamiento individual es on demand.